Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el contexto del curso SP5425, Resistencia a los Antimicrobianos. Hoy tengo el placer y el honor de poderles presentar al doctor Saúl Quirós Cárdenas, que no solamente se ha convertido, puedo decirlo así, en un amigo personal, sino que también es profesionalmente una persona excepcional. Y él nos va a compartir hoy el tema de los PROA, obviamente en el contexto hospitalario. Saúl es especialista en medicina interna y especialista en infectología por parte de la UCR, y creo que ya tiene un ratillo de estar en el Hospital México. Así que Saúl, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y por sacar este ratito para compartir con nosotros. Muchas gracias. Listo. Bueno, no, Fernando, más bien muchas gracias a vos por la invitación para poder eh, compartir un poco de este tema y realmente yo creo que es aprender juntos de algo que es muy interesante y que se ha vuelto muy importante eh, en el escenario actual que tenemos desde el punto de vista de el manejo de infecciones, resistencia antimicrobiana y toda una serie de retos a nivel de salud que nos plantea la actualidad. Entonces, este tema de verdad que es, para mí es interesante, es parte de lo que hago en el día a día, entonces también es siempre es motivante poder compartir un poco de esto. Y como les decía Fernando, vamos a compartir de lo que son los PROA, que son estos programas de optimización de antimicrobianos, sobre todo en el contexto hospitalario. Y para tener claro, pues, de realmente de qué estamos hablando, uno tiene que situarse en cuál es el problema que enfrentamos, cuál es el contexto en el que se desarrollan estos programas de optimización de antimicrobianos. Desde hace años ya se venía hablando del fenómeno de resistencia antimicrobiana como una pandemia y probablemente en la medida que surgió todo el tema alrededor del COVID-19, esta palabra se puso ahí más sobre la mesa y se hizo más presente y como que todo el mundo se familiarizó con este concepto de pandemia, como este problema de salud, de distribución global, de rápido crecimiento. Pero desgraciadamente el problema de la resistencia antimicrobiana ya era algo que venía antes de COVID, empeoró durante el COVID, como vamos a ver, y sigue creciendo y realmente eh, es algo con lo que lidiamos todos los días y es parte de la problemática con la que trabajamos todos los días. Hablamos que ya para el año 2019, eso es una noticia que saca BBC en el 2022, ya en el 2019, más de 1 millón de personas habían muerto por infecciones relacionadas con bacterias que ya tenían algún problema desde el punto de vista de resistencia antibiótica. Entonces, estamos hablando que en promedio se hablaba que para ese momento teníamos alrededor de 3.000 a 3.500 fallecimientos al día por infecciones. De hecho, cuando uno piensa en los hospitales y piensa en cuál es la razón por la que se complican la mayor parte de los pacientes, independientemente de la especialidad, probablemente de la que estemos hablando, desde pacientes que ingresan por enfermedades meramente eh, médicas y otros que ingresan por enfermedades o por problemas quirúrgicos, la mayor parte de las complicaciones que desarrollan siempre están ahí las infecciones. No es en vano que realmente el servicio de infectología del hospital en el que yo trabajo definitivamente es el servicio que más solicitudes de valoración tiene a lo largo de un día. Nosotros probablemente valoramos todos los días entre 40 y 50 casos de pacientes, ya sean hospitalizados y a veces pacientes de fuera de nuestro hospital. Entonces, siempre por patología infecciosa y probablemente la mitad de esos pacientes, incluso muchas veces ya tienen algún problema, tal vez no tan difícil de solucionar, pero ya todos tienen algún tema relacionado con resistencia antimicrobiana, ya sea de un espectro muy reducido o un espectro mucho más amplio, pero en general es un problema con el que siempre estamos lidiando. Esto es una proyección
que se habla desde hace años, que para el 2050, en teoría, vamos a tener alrededor de 10 millones de fallecimientos al año por infecciones por bacterias multidrogo resistentes. Entonces, vamos a hablar de que para el 2050 va a ser la principal causa en realidad de muerte probablemente en ese momento, superando al cáncer, superando incluso eventualmente, vamos a ver, complicaciones relacionadas con diabetes, accidentes de tránsito. Probablemente la única otra cosa que va a andar eh, cerca en cuanto a los números van a ser las muertes por causa de, bueno, de patología cardiovascular, pero realmente fuera de ahí, las infecciones, que también muchas veces complican a estos pacientes con patologías cardiovasculares, van a ser la principal causa de muerte para el 2050. Y al final, como vamos a ver, si uno ve este mapa que hay a la derecha, en la esquina superior de su pantalla, van a ver que realmente la distribución de este problema no es como muy simétrica, sino que realmente hay zonas del mundo que particularmente son las que sufren más con esto. Y realmente cuando uno ve que, por ejemplo, África o ciertas zonas de Asia son de las que tienen una mayor, o se proyecta que van a tener una mayor prevalencia de infecciones por gérmenes multidrogos resistentes, uno entiende que hay un problema desde el punto de vista de políticas de salud pública, acceso a recursos, cobertura de sistemas de salud, que van a llevar eventualmente a que países de menores recursos sean los que tengan también que lidiar mucho más con este problema. Si uno se ubica sobre todo en África y África subsahariana como el territorio del mundo donde tenemos el mayor número de casos de la pandemia de infección por VIH, también entiende que hay gran parte de los recursos que se consumen en estas zonas del mundo también relacionadas con problemas de multidrogoresistencia. Entonces, las desgracias casi nunca vienen solas entonces uno no puede sacarse el tema de la resistencia antimicrobiana como algo ahí aislado, que no tiene relación con nada más, que está limitado a los hospitales. No, no. La situación socioeconómica, la situación demográfica del sitio que estemos hablando, determina mucho de qué tan grande va a ser el impacto y realmente de cómo se puede enfrentar eso y qué recursos hay para enfrentar esto. ¿Qué pasó con COVID? Con COVID todo empeoró. Si ya íbamos mal, con COVID todo terminó peor. ¿En qué sentido? Que se habla de que lo que se proyectaba incluso en algún momento que iba a pasar para el 2030 ya estaba sucediendo para el 2020. O sea, nos aceleramos prácticamente 10 años en los números de lo esperado desde el punto de vista del comportamiento de las infecciones antimicrobianas por gérmenes multiresistentes. Entonces, todo lo que hicimos es, ok, ya el problema existe, tenemos el problema de la resistencia antimicrobiana, aparece COVID, y con ciertas cosas que vamos a ver ahorita en algunas diapositivas, todo este problema se aceleró. Entonces, nos fuimos 10 años adelante en cuanto a la aparición de infecciones por bacterias multiresistentes. Latinoamérica ha sido un ejemplo de esto realmente, sobre todo con la aparición de bacilos gram negativos, sobre todo enterobacterias productoras de carbapenemasas. Ha sido como un boom en Latinoamérica. Costa Rica no escapa de eso definitivamente después de la pandemia de COVID, sobre todo los primeros 2 años, 2020, 2021, tuvimos un crecimiento muy rápido de la frecuencia con la que estábamos aislando esos gérmenes y también vamos a compartir algunos datos de esto. ¿Por qué pasa esto? Porque al final de cuentas, y esto es algo probablemente de lo que muchas veces en otras ocasiones hemos hablado con Fernando, el concepto este de One Health y cómo resistencia antimicrobiana se mete dentro de este concepto de que la salud humana al final de cuentas no es como una situación aislada y que está metida en una burbuja, sino que hay un montón de situaciones de política pública, de sistemas de salud, de el día a día de la actividad humana, de las actividades relacionadas con animales, con agricultura, cambio climático. Hay un montón de cosas que están pasando simultáneamente en diferentes ambientes, pero que al final de cuentas todo tiene algún impacto desde el punto de vista de resistencia.
cómo eventualmente el calentamiento global, el aumento en la temperatura promedio, por ejemplo, a nivel de la Tierra, al final de cuentas, esto es un mecanismo de presión también para las bacterias, los cambios en humedad también, el mismo uso, por ejemplo, de antibióticos en actividades agropecuarias, el mal, la mala manipulación de los antibióticos en actividades humanas ya después de que hay que descartarlos. Tenemos una serie de elementos por todo lado que realmente interactúan, se suman, algunos se multiplican probablemente esos efectos, el movimiento de poblaciones en el contexto de migraciones, como los conflictos armados que generan desplazamiento de gente también son algo que va a generar presión y va a propiciar ambientes en los que vamos a tener más riesgo de infecciones y menos recursos para atenderlas. Entonces, toda la problemática que estamos viendo diariamente no puede verla uno como algo ajeno y como que la resistencia antimicrobiana no tiene nada que ver con esto y está ahí como en un mundo aparte, como en una situación ahí como imaginaria, intangible, sino que todas estas cosas al final de cuentas de alguna manera tienen relación con este problema de la resistencia antimicrobiana. Dependiendo de la actividad que estemos hablando, también eventualmente hablamos de que hay algunas que tienen un mayor impacto y que hay mayor evidencia de ese impacto a nivel de la inducción de resistencia. Y acá, digamos, cuando uno ve esta gráfica, el tamaño del círculo y también qué tan a la derecha están y qué tan arriba están, nos habla eventualmente del impacto o la contribución relativa que tienen las diferentes actividades humanas y relacionadas con animales y qué tanta evidencia hay de que estas actividades tienen influencia sobre la resistencia antimicrobiana. Y definitivamente el uso de antibióticos en actividades humanas y también el uso de antibióticos en animales son probablemente de los dos fenómenos que tienen un mayor impacto desde el punto de vista de resistencia antimicrobiana. Al final, como les comentaba, uno no puede ver esto como una cuestión aislada. Tiene que entenderlo realmente como que la situación socioeconómica de los países, la pobreza, la cobertura de los sistemas de salud, si la economía tiende a crecer o a decrecer, cuál es la calidad de los indicadores de salud, todo esto va a influir. Al final de cuentas, la resistencia antimicrobiana, vamos a ver, es un promotor al final de cuentas y es un perpetuador de la pobreza. Un paciente que desarrolla una infección por un germen multiresistente va a consumir más recursos de un sistema de salud para atender esta infección, pero también es más probable que esta persona desarrolle algún grado de discapacidad posterior a esa infección y que también su capacidad productiva se vea disminuida. Entonces, realmente, la pobreza de alguna forma va a permitir o va a favorecer que las infecciones antimicrobianas sean más difíciles de tratar o que haya menos recursos para tratarlas. Pero al mismo tiempo, esas infecciones más difíciles de tratar y con más secuelas van a propiciar que se consuman más los recursos y que estas personas puedan ser menos económicamente activas. Entonces, realmente la interacción de la parte económica, la parte socioeconómica que estamos viendo en los diferentes países y cómo esto impacta el fenómeno de resistencia antimicrobiana es algo que está bastante bien descrito y bastante bien estudiado. De hecho, este era un número que sacaban desde el 2014, utilizando, por ejemplo, el ingreso promedio que tenía una persona que trabajaba en el campo en la India, comparando lo que gana esa persona en un día de trabajo versus cuánto costaba atender una infección por un germen multiresistente o por un germen resistente. Y una persona que trabajara en el campo, por ejemplo, si tuviera que pagar la atención de esta infección en particular, tenía que trabajar más de un año realmente para poder generar la suficiente cantidad de dinero solo para cubrir lo que la atención de esa infección por ese germen resistente estaba generando. Eso en el 2014 en la India. Si uno lo pone en perspectiva, por ejemplo,
un día de hospitalización de un paciente en la caja, por barato que sea, solamente la ocupación de la cama, sin contar mayores estudios, mayores cosas, no baja probablemente de los $550 más o menos. Eso cuesta un día de estancia más lo que haya que hacer de estudios. Y, por ejemplo, si un paciente ya estaba cerca de egresarse, se complicó con una infección por un germen multiresistente. Eso generó que tuviera que recibir tratamiento antibiótico por 7 a 10 días más. Estamos hablando que el internamiento de esa persona, solo por ocupar esa cama, esos días adicionales, pudo haber aumentado $3,500, $4,000 solamente por una infección que eventualmente incluso era prevenible. Entonces, la carga que las infecciones y sobre todo las infecciones por gérmenes difíciles de tratar tienen sobre los sistemas de salud es muy, muy importante. De hecho que con el escenario que tenemos ahora de cada vez más infecciones por enterobacterias, sobre todo resistentes a carbapenémicos, estamos teniendo que echar mano a algunos antibióticos que están realmente como parte, no están dentro de la lista oficial de medicamentos, sino que aunque están disponibles, entran como medicamentos de compra. Entonces, se ha incrementado también el costo de la atención en la medida que hemos tenido que ir modificando los antibióticos que necesitamos para tratar estas infecciones por estos gérmenes. Son ciclos más prolongados, con múltiples drogas y generalmente antibióticos que no están como dentro de la lista oficial de medicamentos, sino que hay que recurrir eventualmente a una inversión inicial de compra por estos medicamentos. Al final, esta frase, yo creo que yo la tengo, estoy muy convencido de ella. Los antibióticos son un mal necesario. ¿En qué sentido? En el sentido de que los necesitamos para tratar las infecciones, pero que desgraciadamente yo siempre le digo a los residentes que cada vez que utilizamos un antibiótico, nada más estamos escogiendo cuál es el siguiente problema que vamos a tener, porque cada vez que utilizamos los antibióticos, lo que estamos haciendo eventualmente es seleccionando a partir de ahí gérmenes que vayan a ser resistentes a los antibióticos que ya utilizamos. Y es algo que tarda meses en pasar, por así decirlo, este efecto que eventualmente tienen los antibióticos sobre la flora de un paciente para que eventualmente este paciente vuelva a tener una flora que sea sensible a los antibióticos a los que se expuso. De hecho, por ejemplo, cuando uno considera factores de riesgo de un paciente para decir, ok, este paciente tiene una infección por un bacilo gram negativo, ¿qué cobertura le vamos a dar? ¿Qué tratamiento antibiótico le vamos a dar? Bueno, uno considera qué antibióticos recibió en los últimos 3 a 6 meses para valorar también a partir de ahí qué probabilidad existe, por ejemplo, de que estos bacilos negativos tengan una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, el uso previo de antibióticos, si bien es cierto, lo necesitamos para tratar infecciones, también es cierto que no es gratis desde el punto de vista de resistencia, porque al final de cuentas esos antibióticos son un mecanismo de presión para el desarrollo de la resistencia. Entonces, al final, el manejo de las infecciones, yo digo que es un equilibrio muy delicado, donde tenemos que tener la capacidad de saber seleccionar bien los antibióticos en cuanto a cuáles moléculas utilizamos, a qué dosis, con qué frecuencia, por cuánto tiempo, cuándo quitamos los antibióticos más bien, para tratar de ofrecer el mayor beneficio posible con el menor daño posible también desde el punto de vista de efectos adversos a los antimicrobianos y dentro de ellos la resistencia antimicrobiana como un efecto adverso que estamos generando a partir del uso de antimicrobianos. Entonces, es saber que al final de cuentas el tratamiento de las infecciones y el uso de los antimicrobianos para el manejo de esas infecciones depende de un equilibrio muy, muy delicado en ocasiones para ofrecer de nuevo el mayor beneficio con el menor daño posible. Esto ya lo han hablado ustedes a lo largo del curso del fenómeno de resistencia, tolerancia, persistencia, y que al final de cuentas, cada vez que utilizamos de nuevo un antibiótico en particular, dependiendo del espectro de antibiótico que estemos utilizando, al final lo que vamos a hacer es seleccionar las poblaciones resistentes
a partir de haber logrado eliminar las poblaciones susceptibles. Entonces, utilizar antibióticos inevitablemente va a tener un impacto desde el punto de vista de resistencia. Y al final hay que recordar que no solamente son los antibióticos, sino que también hay otras sustancias que utilizamos dentro del ambiente hospitalario que influyen como mecanismos de presión para que las bacterias expresen estos mecanismos de resistencia. El uso de desinfectantes, sustancias que utilizamos para limpieza, que son igual indispensables, también de una u otra forma generan en alguna medida un mecanismo o un factor de presión para estas bacterias para que puedan expresar mecanismos de resistencia buscando persistir eventualmente en el ambiente y sobrevivir. Entonces, al final, cualquier intervención que nosotros hagamos, inevitablemente va a tener un impacto. Por eso, el concepto este de PROA, que son los programas de optimización de antimicrobianos, justamente son tan relevantes, porque lo que buscan es eso, de alguna forma, primar siempre el beneficio y tratar de reducir en la medida de lo posible el efecto adverso, y en este caso en particular la resistencia. Cuando uno piensa, y esto era sobre todo en el contexto de una publicación en el contexto de COVID y el reto que iba a ser el tema de la resistencia después de esto, partíamos de una situación actual o presente desde el punto de vista de resistencia y cómo el mal uso, el sobreuso, el abuso de los antimicrobianos, sin duda iba a ser algo que presionara y acelerara este proceso en la marcha de este crecimiento del fenómeno de multiresistencia. Eso sumado ya a los mecanismos que de base las bacterias, virus y hongos tienen particularmente, desde los mecanismos enzimáticos, mecanismos mediados por impermeabilidad, por bombas de flujo, mecanismos relacionados con persistencia, como la formación de biofilms en las superficies. Entonces, había una serie de cosas pasando ya desde antes y donde este incremento en el uso de antibióticos sencillamente nos iba a llevar a un futuro poco prometedor y un futuro muy cercano donde el problema de la resistencia antimicrobiana sin duda iba a crecer, iba a ser peor. Gran parte del problema, como veamos en la diapositiva anterior, va con el mal uso de los antibióticos. Y esto ya es como un gráfico del 2015, 2016, donde se habla que hasta el 30% de las prescripciones que se hacen de antibióticos en consultorios y en los servicios de emergencias, hasta el 30% de esas prescripciones no están indicadas, eran innecesarias. Y uno puede entrar a hablar de un montón de situaciones que influyen en esta utilización de antibióticos en contextos innecesarios. Yo siempre digo que los antibióticos tienen un efecto ansiolítico muy importante, pero es muy ansiolítico en el médico, porque da como una tranquilidad el sentir que uno está haciendo algo por el paciente. Tal vez no estás seguro, tal vez no estás convencido de que es una infección bacteriana, pero dejarlo con el antibiótico probablemente te hace sentir más seguro. Entonces es como una situación que es probablemente más frecuente de lo que uno se imagina dentro de los malos hábitos de prescripción. O, por ejemplo, cuando un paciente ha consultado, reconsultado, ya lleva 2, 3 veces yendo a emergencias por la misma situación, o que el paciente viene de una zona muy alejada y que entonces el consultar para el paciente es un tema, y bueno, y qué preocupación mandar a esta señora que vive a 5 horas del hospital para su casa, y si al final hiciera una infección, de no, mejor le doy el antibiótico porque y le va a costar mucho volver a venir. Y eso probablemente dentro del contexto de salud en un sistema público. Pero si nos vamos todavía más a la práctica privada, donde el uso de antibióticos es mucho más liberal todavía que en la práctica pública, uf, ahí entra incluso desde la situación de que el tema de la relación médico-paciente se siente muchas veces como algo mucho más comercial que realmente lo que estás viendo en un sistema público de salud, donde esta sensación también de que el paciente está pagando directamente por su atención
En en ocasiones hay pacientes que es como, pero si yo estoy pagando y yo quiero que usted me mande el antibiótico, usted tiene que mandarme el antibiótico. Entonces, hay situaciones realmente dentro de elementos que presionan y llevan muchas veces a sobreutilizar antimicrobianos en la práctica diaria, sobre todo privada o en servicios de emergencias, que vuelve súper complejo esto y es algo que, que sucede y con lo que es difícil lidiar, porque va más allá de la evidencia científica, va más allá de una decisión objetiva, sino que son elementos muy subjetivos, cuestiones muy circunstanciales que pueden mediar en el que se indique o no se indique un antibiótico. Cuando uno piensa también eventualmente en ese otro 70% donde sí están indicados los antibióticos, no quiere decir que todo el tiempo se esté indicando ni el antibiótico correcto ni en la forma correcta. La dosificación, la frecuencia, cuál molécula estamos utilizando, no siempre tampoco. La elección del antibiótico y la forma de prescribirlo es la ideal. Entonces, incluso dentro de ese 70% donde sí habría que utilizar los antibióticos, no siempre se están utilizando de la manera correcta. ¿Qué pasó con COVID? Y esto es algo que cada vez salen más publicaciones relacionadas con esto. El paciente con COVID y sobre todo el paciente con infecciones por COVID ya severo y COVID crítico, es un paciente que generaba mucha frustración en el sentido de que era un paciente muchas veces muy joven, con una neumonía muy severa, que se deterioraba rápidamente. La terapia en general era muchas veces como muy de sostén en cuanto a no había muchas alternativas terapéuticas realmente para tratar directamente la infección. Y siempre aparecía como esta duda, esta incertidumbre de este paciente estará infectado por alguna bacteria aparte del SARS-CoV-2 o será solamente una infección viral. Y de ahí realmente cuando uno empieza a ver los números, ese es uno de los primeros estudios que salió al respecto en el 2020 y hablaba que realmente apenas el 3.5% de los pacientes que llegaban con una infección por COVID estaban en ese momento coinfectados por alguna bacteria. Y de los demás, de los que se hospitalizaban, había más o menos un 14% que en algún momento se iban a complicar por una sobreinfección bacteriana. Entonces, tal vez entre los que llegaron ya infectados, más los que se sobreinfectaron por alguna bacteria durante el internamiento, llegamos probablemente como a un 17-18%. Pero cuando uno ve en cuántos pacientes utilizaron antibióticos en el contexto de COVID, se utilizaban en más de un 70% de los pacientes que se hospitalizaron por COVID. En algún momento estuvieron expuestos a antibióticos. Esto fue un estudio que se hizo en 24 centros diferentes, más de 3.000 pacientes. Entonces, había una brecha de por lo menos casi que un 50-52% entre los que realmente estaban infectados y ameritaban antibióticos, pero todo ese otro porcentaje recibieron antibióticos sin que se pudiera demostrar de forma objetiva que estaban infectados por una bacteria. Este es uno de los estudios, es como una publicación que hace la Organización Mundial de la Salud ahora, de hecho, hace poco, hace un par de meses tal vez, hablando igual de estos números, ya hablando de un número mucho más grande de pacientes, prácticamente 500.000 de pacientes, 65 países diferentes, 3 años de seguimiento, y, y repiten esto. Dave, vamos a ver, hasta el 75% de los pacientes que recibieron antibiótico fueron bajo este concepto que está entre comillas de just in case, o sea, como por si acaso, mejor le dejo los antibióticos porque no sé si se va a complicar, si está sobreinfectado o no, es muy difícil objetivizar eso muchas veces. Entonces, hasta 3 de cada 4 pacientes que recibieron antibióticos no tenían en ese momento una indicación para recibirlos. Entonces, eso disparó el consumo de antibióticos en estos años. Y eso teníamos que saber que esto no iba a ser de gratis. Entonces, al final,
La culpa no es de las bacterias ni de los antibióticos, la culpa es toda nuestra. Al final de cuentas, las bacterias responden con mecanismos eh, que son totalmente naturales para ellas. Algunos mecanismos son transferibles, se las comparten entre ellas, pero al final de cuentas esto todo es una respuesta adaptativa por parte de las bacterias, que es total y absolutamente natural. Los antibióticos actúan de la forma en la que actúan. Los que hacen una prescripción inadecuada de los antibióticos somos nosotros como médicos al final en el manejo de las infecciones. O también somos nosotros como pacientes cuando nos envían un ciclo de tratamiento antibiótico y no lo completamos, sino que lo dejamos tirado a medio ciclo de prescripción, o cuando le compartimos las pastillas a la vecina que tiene algo parecido a lo que yo tenía y a mí me sobró la mitad del antibiótico y entonces se lo voy a compartir. Entonces, la culpa realmente es nuestra de cómo utilizamos los antibióticos. Y si pensamos al final también en los otros factores de los que hablamos que influyen en la resistencia antimicrobiana, el cambio climático no ocurre solo porque sí. Al final de cuentas es la consecuencia y es la respuesta a decisiones y actos por parte nuestra. Entonces, desde un montón de puntos de vista, el fenómeno de la resistencia es responsabilidad de nosotros como seres humanos. Cada vez que uno utiliza un antibiótico o cada vez que se desarrolla un antibiótico, inevitablemente la respuesta va a ser que en tarde que temprano van a aparecer bacterias resistentes a ese antibiótico en particular. Entonces, si uno ve esta línea de tiempo en la que en la parte superior vemos más o menos en qué momentos fueron apareciendo los diferentes antibióticos, vemos cómo rápidamente en algunos años ya empiezan a aparecer resistencia a los antimicrobianos. Y eso, alguien pensó en algún momento, bueno, es que esto debe ser porque la mayor parte de los antibióticos eh, provienen incluso de fuentes naturales y entonces las bacterias que están en el ambiente probablemente se pueden exponer a algo similar y muy fácilmente van a desarrollar mecanismos de resistencia. Pero bueno, alguien ya pensó en esto y entonces resulta que desarrollaron en los 90 este grupo de antibióticos, las oxacilidinonas, dentro de las que está el Inesolid, que era un antibiótico totalmente sintético, con la idea de, ok, vamos a crear algo que no se parezca a nada que hay en la naturaleza para que las bacterias no lo reconozcan tan fácilmente y que sea menos probable que desarrollen resistencia. Y no habían pasado 1 o 2 años cuando ya teníamos aislamientos resistentes al Inesolid. Entonces, nosotros vamos muchísimo más atrás que las bacterias en cuanto a nuestra capacidad para desarrollar antibióticos. Y eso me lleva a un punto que vamos a recordar más adelante. Y es que los antibióticos son necesarios, pero jamás son la respuesta y jamás son la solución para tratar el fenómeno de la resistencia antimicrobiana. Porque por cada antibiótico nuevo que tengamos, lo que tendremos es eventualmente la expresión de resistencia a este antibiótico en más o menos tiempo, es lo que inevitablemente va a suceder. Entonces, a partir de esto, desde el 2001, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no podemos desarrollar antibióticos tan rápido y los antibióticos en sí no son la solución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el primer paso y lo más importante es más bien reducir la incidencia de las infecciones. Por ahí empieza todo. La parte preventiva, realmente, como otro montón de cosas en salud, es probablemente lo que tenga más impacto desde el punto de vista de reducir la magnitud del problema. Pero aparte de ahí, es tratar de que se haga de tener un mayor acceso y un mejor uso de los antibióticos que ya tenemos. Ok, sabemos que no podemos desarrollar antibióticos tan rápido, pero volvámoslos accesibles, pero también aprendamos a utilizarlos mejor. Y para eso hay que tener programas de vigilancia para ver cómo se están utilizando los antibióticos. Y para eso necesitamos tener reglamentos y legislaciones nacionales que nos digan cómo utilizar los antibióticos de forma adecuada y quién tiene que vigilar esto y cómo tiene que vigilarse. Y pues en el curso de que esto va sucediendo,
necesitamos desarrollar nuevos medicamentos, como nuevos antibióticos, nuevas vacunas, pero hay otro montón de cosas que tienen que estar pasando desde antes para lograr reducir realmente el problema de la resistencia antimicrobiana. Y ahí es donde primero viene probablemente como este concepto de antimicrobial stewardship, que es como nace este concepto detrás de el uso racional de antimicrobianos. Y es que esto al final se refiere a tener un conjunto coherente, y eso es muy importante, un conjunto coherente de acciones que promuevan el uso de los antimicrobianos de forma segura y de forma efectiva. Entonces realmente es una sumatoria de cosas, no es solamente quitar los antibióticos y que solo ciertos médicos puedan utilizarlo. Esa parte restrictiva es solo un elemento. Hay otro montón de cosas que están interactuando aquí para que realmente funcionen en conjunto y de forma coherente, de forma bien articulada, para realmente permitir que esos antibióticos se estén utilizando de nuevo, de forma efectiva, pero también de forma segura. Y esto, al final de cuentas, hay que entenderlo que hay una serie de elementos o de puntos críticos que también la Organización Mundial de la Salud fue definiendo. Y necesitamos el involucramiento de las autoridades a nivel hospitalario, necesitamos el compromiso de los profesionales de los diferentes servicios, necesitamos a la parte de farmacia, sobre todo súper involucrada dentro de esto. De hecho, de los principales personajes, digamos, dentro de los programas de optimización de antimicrobianos están los farmacéuticos y farmacéuticas hospitalarios. Necesitamos implementar también una serie de acciones, necesitamos eventualmente una forma de darle seguimiento a esas acciones, que se reporte eventualmente qué es lo que está pasando y muy importante, educar respecto al tema para que esto tenga más impacto y esto tenga como un efecto al final de cuentas como multiplicador en la gente, que al final si no hay educación, siempre el trabajar en esto va a recaer sobre las mismas personas y para un problema que es creciente, no puedes quedarte dependiendo de un número reducido de personas, sino que necesitas educar para que la gente se involucre y la gente se comprometa con estos programas. El concepto ya como tal de PROA, del programa de optimización de antimicrobianos, quienes lo desarrollan principalmente, digamos, por lo menos en los países de habla hispana, son los españoles. De hecho, ellos ya tienen unas guías desde el 2012 y realmente tienen mucha experiencia en este ámbito. En Latinoamérica, yo tengo que decir que la verdad, Colombia probablemente es uno de los países que tiene más personas que son realmente autoridades y realmente personas que son especialistas de referencia con los que uno habla para el manejo de los programas de optimización de antimicrobianos. Y, y nosotros en Costa Rica realmente lo hablábamos con Fernando antes de empezar esta charla. eh, es un país que ha ido avanzando en esto y es de las cosas buenas que se han hecho en salud probablemente en los últimos años, pero que vamos a ver que, como todo, tiene cosas buenas, pero hay muchísimo que mejorar y hay muchísimas oportunidades de qué trabajar y cómo realmente volver esto más sostenible en el tiempo y algo que genere un mayor impacto. Y la clave detrás de esto, yo lo repito, es el trabajo en equipo. O sea, es entender que es imposible que una persona, solamente un médico o un farmacéutico, vaya a ser capaz de manejar este problema y de manejar eventualmente o implementar una solución como los programas de PROA en un hospital. Eh, Vamos a ver, los médicos, desgraciadamente, a pesar de que trabajamos todo el tiempo con otros profesionales de la salud en áreas muy diferentes, tenemos una pésima formación en esa capacidad de trabajar en equipo. Nos acostumbramos como a ser como muy aislados y nosotros decidimos, nosotros resolvemos, pero
no somos conscientes de cómo realmente dependemos o interdependemos de muchos otros profesionales de la salud, y PROA es un escenario donde inevitablemente necesitamos tener profesionales de diferentes áreas involucradas trabajando en esto para que funcione. Son programas que se basan en equipos multidisciplinarios donde cada una de las personas tiene algo diferente, una función, obligaciones y aportes distintos. En Latinoamérica, la Asociación Panamericana de Infectología realmente ha desarrollado una guía desde el 2016 también para la implementación de los PROA ya en Latinoamérica. Y realmente es un documento bastante complejo, completo, perdón, y bastante en realidad como amigable de leer en cuanto a que da una serie de listas de recomendaciones puntuales que son de implementación relativamente fácil. Entonces, como que supieron aterrizar bastante bien estas recomendaciones para poder tratar de implementarlas en nuestros países de Latinoamérica. Y al final, buscamos por un lado una serie de objetivos como mejorar resultados clínicos. Al final, a nosotros nos importa y nuestra prioridad es que al paciente le vaya bien, es que el paciente resuelva su infección, es que el paciente no quede con secuelas de esta infección. Pero nos interesa también el tema de seguridad en cuanto a reducir efectos adversos y de nuevo incluyendo ahí el problema de la resistencia. Y por otro lado, que sea una terapia costo efectiva. ¿En qué sentido? En que tenemos que saber que al final de cuentas estamos en un sistema de salud, por lo menos a nivel público y a nivel privado, tampoco es, los recursos son infinitos, no son inagotables para nada, eh, donde las decisiones buenas llevan eventualmente a tener que hacer gastos menores y las malas decisiones llevan a incrementar los gastos por atención de forma desmedida. El utilizar antibióticos de amplio espectro de forma indiscriminada es costoso por el simple hecho del valor económico de esos antibióticos, pero también es costoso desde el punto de vista de qué va a pasar con este paciente si se complica después de haber sido expuesto a antibióticos de amplio espectro. Entonces, la parte económica, y es algo que desgraciadamente muchas veces es lo único que le suena y le llama la atención a mucha gente, a muchas autoridades en salud, es un elemento fundamental desde el punto de vista de cuál es el impacto positivo que tienen los PROA. ¿Cuánto ahorra esto en atención también? Que ahorita les voy a enseñar unos números de esto. Al final, ¿a quiénes tenemos en los PROA? La recomendación es que hayan personal médico, de infectología, de medicina interna, de epidemiología, que hayan profesionales en enfermería, que haya gente de microbiología, de farmacología, gente de la parte de servicios generales, aseo, limpieza, porque al final de cuentas ellos tienen un impacto súper importante desde el punto de vista de control de infecciones. Entonces tenemos gente de áreas muy diversas, desde áreas muy especializadas en salud y otros que son de las personas que usualmente vemos todo el tiempo en los hospitales, no las asociamos con la atención de la salud, pero de quienes su trabajo tiene un impacto súper importante desde el punto de vista de prevención de infecciones. Y ya vimos que eventualmente la prevención de las infecciones es probablemente uno de los sitios de mayor impacto para lograr reducir el problema de la multiresistencia. PROA se basa probablemente en 4 grandes estrategias o 4 grandes pasos. Por un lado está la educación y el desarrollo de guías o recomendaciones de manejo, recomendaciones de profilaxis antibiótica también. Por otro lado, es muy importante la revisión y la retroalimentación que tenemos a partir de esto. Si yo implemento una medida, una guía de manejo, necesito saber si lo que estoy haciendo funciona. Y la única forma de saber esto realmente es mediante esta retroalimentación y la revisión del impacto de lo que yo estoy haciendo. Necesitamos eventualmente también poder sistematizar estos datos para tener acceso rápido a ellos y que esta sea información que nos permita tomar decisiones.
Y por otro lado, ya tenemos específicamente estrategias que son mucho más restrictivas en cuanto a, ok, este antibiótico o este grupo de antibióticos en particular que tienen este impacto desde el punto de vista de resistencia o que deberíamos utilizarlo para el manejo de estas infecciones o estos gérmenes en particular, los vamos a reservar para que solamente ciertas especialidades puedan utilizarlos de primera entrada, que no sean antibióticos de uso libre y que solamente muchas veces por recomendación de un especialista en el manejo de infecciones puedan utilizarse. Al final de cuentas, esas estrategias restrictivas son de las que más se implementan, aunque no son necesariamente las que generan un mayor impacto, porque realmente no llevan este componente muchas veces de formación o educación, sino que solamente se restringe sin realmente muchas veces dejar esa, ese trabajo adicional de educar respecto a por qué se están restringiendo los antibióticos y qué deberíamos hacer eventualmente con los otros antibióticos que tenemos. Al final, lo que no se puede medir no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede gestionar. Y si no se gestiona, no se puede mejorar tampoco. Entonces, las métricas, la medición de estos programas de optimización de antimicrobianos realmente es parte de lo más importante. Y hay una serie de parámetros o de métricas que podemos utilizar desde el consumo de antimicrobianos y esto que ustedes ven acá, que son dosis diarias definidas, dosis diarias totales, todos son formas de cuantificar el uso de antibióticos que se hace y en esta parte influye mucho, sin duda, y trabajamos mucho con la gente de farmacia, que son quien realmente nos ayuda a medir el tema de los consumos al final de cuentas, cómo eso impacta desde el punto de vista de gastos en antimicrobianos. Ya después tenemos eventualmente formas de medir qué tan apropiado es el uso de esos antimicrobianos, cuando estamos desescalando la terapia de forma adecuada, o sea, pasando de un antibiótico de mayor espectro a uno de menor espectro, cuando estamos haciendo un traslape de un antibiótico intravenoso o en general un antibiótico parenteral para un antibiótico de forma oral que permita manejar al paciente de forma ambulatoria. La duración del tratamiento es la ideal o más bien nos estamos yendo muy allá con la duración de los antibióticos. Entonces hay una serie de parámetros que ya se pueden valorar y se pueden medir desde el punto de vista de el uso de los antimicrobianos. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el Hospital México tenemos una compañera que es médica general que básicamente trabaja dándole seguimiento a los diferentes protocolos, que vamos a hablar un poquito de esto, que tenemos ya en cuanto a profilaxis, en cuanto a traslape, a terapia oral, y lleva bases de datos con casos que se hacen muestreos mensualmente para ver realmente cuál es el impacto, cuál es el apego, pero también ver cuál es el impacto de las medidas que estamos teniendo, porque al final de cuentas también tenemos que ver cuáles son los resultados de estas medidas, qué está pasando con la mortalidad, qué está pasando con el tiempo de estancia, qué está pasando con el reingreso de los pacientes, porque por ejemplo se puede ver muy bonito decir que yo estoy regresando a los pacientes a los 3 días de terapia antimicrobiana, pero eso habrá algunos escenarios en los que sea posible, pero habrá otros en los que eso sin duda va a repercutir en que ese paciente va a reingresarse de nuevo por la misma infección, por una recurrencia o por alguna otra complicación. Entonces, ¿qué está pasando con estos pacientes una vez que se egresan? ¿Qué está pasando también con la prevalencia de infecciones por gérmenes multidrogos resistentes? ¿Qué está pasando también con otras complicaciones del uso de antimicrobianos, como por ejemplo las infecciones por clostridoides difíciles? Entonces, realmente hay un montón de parámetros que medimos para ver realmente cuál es el impacto de esto que estamos haciendo. Al final de cuentas, hay como una serie de pasos donde yo tengo que definir objetivos, tengo que saber realmente cuáles son las barreras, cuáles son los recursos que yo tengo para implementar una serie de medidas, tengo que diseñar estrategias de intervención, tengo que de alguna forma poder medir qué tan factibles y qué tan sostenibles en el tiempo son estas medidas y después evaluar todo esto que yo estoy haciendo y regresarme en el proceso en cualquier punto para poder mejorar y ver si las estrategias que estoy utilizando son o no son efectivas.
al final, los programas de optimización de antimicrobianos o el concepto este de antimicrobial stewardship es algo donde interactúan un montón de profesionales de la salud, pero donde el mismo paciente, como ustedes ven acá, realmente que su papel fundamental es utilizar el antibiótico que se le está prescribiendo de forma adecuada, cuando es un antibiótico oral, eh, el también ser anuente a cuando se le dice que no es necesario tratamiento antimicrobiano en ese escenario porque no está indicado, no le genera ningún beneficio, entender esto y no buscar el antibiótico por alguna otra fuente. En general, estas probablemente son como las responsabilidades y el papel más importante que tiene el paciente dentro de dentro de cómo funcionan todos estos programas. Pero a partir de ahí, tenemos desde las jefaturas y direcciones hospitalarias, los profesionales de diferentes ramas de la salud, desde el médico que prescribe, el farmacéutico que despacha. Tenemos un montón de personas que están involucradas e interactúan entre sí. El aporte que nos da la parte de microbiología, particularmente en la parte de bacteriología, en la parte de diagnóstico molecular, que es algo que utilizamos muchísimo ahora, el aporte que nos dan para saber hacia dónde deberían ir nuestras políticas de prescripción o de restricción de antibióticos y saber cuál es nuestra realidad, porque al final de cuentas cualquier guía de manejo que uno lea a nivel internacional, de lo que sea, dice las guías deberían estar determinadas o las recomendaciones de manejo deberían estar determinadas por conocer la microbiología y la epidemiología local. Y si no tenemos laboratorios y no tenemos profesionales en el ámbito de la microbiología relacionado con enfermedades infecciosas que hagan un trabajo tan importante de la manera adecuada, estamos trabajando, estamos volando sin instrumentos, como diría un colega. Entonces realmente esta información es indispensable, es esencial. Y el impacto de esto es enorme y ya hay estudios grandes en Latinoamérica. Como les decía, Colombia es uno de los países que tiene más experiencia en esto y particularmente esta publicación de hace un par de años incluye a dos colegas de Colombia, al doctor Payares y a la doctora Virginia Villegas, que trabajan un montón en el tema de multiresistencia y Cristian particularmente en el tema de proa y ellos ya tienen muy bien establecido la reducción de costos, reducción de estancias por el concepto de uso de antimicrobianos en lugares en los que se han implementado el PROA, midiendo cuál es el impacto, viéndolo 2 años hacia atrás y 2 años hacia adelante, en un periodo que estudiaron en particular, ahí de 4 años, y vieron realmente cómo las medidas que estaban tomando en cuanto al uso de antimicrobianos se reflejó en varios indicadores de salud. Entonces, esto no es como algo que a alguien se le ocurrió y que debe funcionar, tal vez funcione, no, no, o sea, ya hay mucha evidencia, revisiones, metaanálisis, hechos en diferentes lugares, donde de las cosas que realmente no se ha visto que hay una reducción significativa hasta el momento es reducción de mortalidad como tal, y eso es como probablemente lo que nos quedan debiendo todavía las medidas o los alcances que tienen los PROA. Pero realmente, sin que el paciente tenga mayor riesgo de complicaciones, dentro de esas, obviamente la mortalidad, o las rehospitalizaciones por causas infecciosas, sí hemos logrado ver que se reducen estancias, costos, uso de antimicrobianos, efectos adversos con la implementación de los PROAS en Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Y esto porque probablemente si uno no lo ve, tal vez como algún ejemplo más puntual, es a veces un poco distante y quiero contarles un poco de la experiencia particularmente del Hospital México, el hospital en el que yo trabajo, donde ya voy para 6 años de estar ahí en el México y tenemos realmente por lo menos, yo tengo por lo menos 2 años de estar trabajando con la parte de PROA y sobre todo después de COVID hemos tenido una serie de cambios y realmente
quiero compartirles un poco para que vean cómo funciona esto probablemente en la vida real, por así decirlo. Un poco de lo que les hablaba, uno tiene que partir de cuál es el escenario que tiene. Y este es nuestro escenario microbiológico hasta el 2023. Nuestros aislamientos más frecuentes, nuestros 6 gérmenes más aislados en el hospital, por mucho. E. coli es como nuestro principal germen aislado a nivel hospitalario, seguido ahí de cerca por Staph aureus, Pseudomonas, Klebsiella, después Enterococcus fecalis y ya después aparece por ahí Staph epidermidis. Pero entonces, esto es como para que vean un poco de cuál es nuestro escenario desde el punto de vista de cuáles son nuestros gérmenes más usuales. Pero ahora también quiero que vean este punto y es cómo nos comportamos en términos de resistencia del 2020 al 2023 para hablarles un poco de este tema, de este impacto que tuvo COVID, el impacto que tuvo la pandemia y el aumento de uso de antimicrobianos. Y en general nos hemos mantenido bastante estables en cuanto a el porcentaje de estos aislamientos de acá, perdón, que expresan ciertos mecanismos de resistencia. Por ejemplo, nuestras E. colis portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido siempre se ha mantenido ahí, como entre el 22, 23%, realmente esta parte muy estable. Si se fijan en la última fila más bien, Staphylococcus aureus meticilino resistente, en algún momento estuvimos en más del 54% y hemos ido bajando hasta un 40%, pero pongan atención en esta línea en particular de las enterobacterias productoras de carbapenemasas y vean cómo del 2020, con 1% de los aislamientos que tenían este fenotipo de resistencia, vean cómo pasamos a un 2.5% en el 2021, un 6.2% en el 2022 y llegamos ya a más de un 7% en el 2023. Y uno dice, bueno, pero es un 7%, sigue siendo bajo. No, o sea, no solamente hay que ver qué ha pasado y comparar esto con la prevalencia de los otros mecanismos de resistencia que estamos viendo acá. El punto es cómo esto ha ido creciendo, cómo pasamos de 1% a más del 7% de los aislamientos correspondientes a enterobacterias resistentes a carbapenémicos en cuestión de 3 años. Y esto es de lo que se ha ido viendo y eso es un reflejo de lo que está pasando en general en términos de resistencia en Latinoamérica también. Nosotros tenemos ya implementados una serie de protocolos, que es parte de lo que les comentaba, de guías para manejo. La mayor parte están implementadas en la parte de profilaxis antimicrobiana, o sea, los antibióticos que se prescriben para prevención de infecciones relacionados sobre todo con procedimientos quirúrgicos, pero tenemos también ya guías de tratamiento para circunstancias específicas como neumonía asociada a la ventilación mecánica y un protocolo también para traslape de tratamiento parenteral a tratamiento oral. Entonces ya tenemos una serie de protocolos, algunos ya implementados, otros en desarrollo y en revisión en la parte de profilaxis para tratar de ofrecerle alternativas a los colegas de otras especialidades para que puedan utilizar los antibióticos de una forma más óptima, que al final es como el concepto detrás de los PROA. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, esta es una tabla que sirva como ejemplo. Esta es extraída de la guía de profilaxis que tenemos con los colegas de cirugía vascular. Entonces, por ejemplo, tenemos clasificado por tipo de procedimiento cuál sería la profilaxis antibiótica de elección, cuál sería el esquema alternativo de profilaxis, por ejemplo, por una persona alérgica a los betalactámicos, e incluso cuáles son los procedimientos en los que definitivamente no se requiere ningún tipo de profilaxis. Entonces, acá todo parte de hacer una revisión de la evidencia que hay, de cuáles son las recomendaciones de manejo, y aquí quien se aboca mucho a esto es sobre todo las personas de farmacia que trabajan con nosotros. A partir de ahí elaboramos una propuesta
revisamos esa propuesta entre nosotros y esa propuesta se le presenta al servicio que al final de cuentas va a implementar esa propuesta. O sea, este cuadro con esta recomendación de manejo se le envió a la gente de cirugía vascular para que ellos lo revisaran, hicieran sus observaciones, lo compararan con lo que ellos están haciendo en este momento y nos sentáramos a hablar, ok, esta es la propuesta, esto es lo que ustedes hacen, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que hacer alguna modificación, vamos a mejorar esto. Entonces entra un proceso de mucha retroalimentación, mucho intercambio y al final el objetivo es tratar de implementar esas modificaciones apegándonos lo más posible a la evidencia y elaborar a partir de ahí una versión final. Y esta parte de discutir esto y revisar esto con los otros servicios ha sido súper bueno porque realmente ellos se han sentido una parte realmente activa dentro del proceso del desarrollo de estas vías de profilaxis. Y cuando uno logra que alguien se sienta parte, esa persona se siente comprometida también a darle seguimiento a esto. No es jamás lo mismo que alguien llegue a imponerte, ok, esto es lo que vas a hacer, a que alguien te diga, ok, sentémonos, revisemos qué estamos haciendo, revisemos cómo podemos hacerlo mejor y lleguemos a un resultado en conjunto e implementémoslo después. Y esto se ha vuelto como mucho más accesible ahora también, porque, por ejemplo, ya el hospital, una vez que uno accede como al sistema de expediente electrónico, hay acceso a un link donde están todas estas guías, donde cualquier persona que llegue a trabajar al hospital puede tener acceso también fácilmente a estas guías de profilaxis, estas guías de manejo. Entonces, la idea también ha sido volver esta información accesible. Y ya tenemos evaluación también de esto que estamos haciendo. Se hizo, se hizo un estudio, realmente una revisión de qué estaba pasando y después esto dio pie a una publicación. En el 2021 se implementó una política que realmente, si bien es cierto, era una política restrictiva, de un impacto muy importante. Y es que ningún servicio podía prescribir una terapia antimicrobiana por más de 72 horas sin que esa terapia fuera revisada eventualmente por infectología o por el PROA. La farmacia no iba a despachar más de 72 horas de eso, a menos de que fuera ya después valorado y optimizado el manejo por alguno de estos escenarios, por así decirlo. Y estos fueron todos los antibióticos que se incluyeron dentro de este estudio. Cefalosporinas de tercera generación, carbapenémicos, quinolonas, linezolid, piperacinato, azobactam, vancomicina, todos se prescribieron bajo esta regla. ¿Qué pasó con esto? Con un seguimiento que se hizo desde noviembre del 2021 hasta diciembre del 2022, siendo en noviembre del 2021 el momento en el que se implementa la medida, en general el consumo de todos los antibióticos, de todos en general, se redujo después de la implementación de esta restricción. Y cuando uno lo ve específicamente por antibióticos como tal, básicamente todos los antibióticos que estaban incluidos dentro del estudio se prescribieron menos, se redujo el gasto o la prescripción de esos antibióticos con esta medida en las que iba a haber una valoración para optimizar el tratamiento en esas primeras 72 horas. El único antibiótico que realmente se incrementó en cuanto a su consumo en dosis diarias definidas fue el Linezolid, pero esto tuvo una particularidad y es que fue en un momento en el que tuvimos un desabastecimiento a nivel nacional de vancomicina. Y Linezolid es como nuestra terapia alternativa cuando por alguna razón no pudimos utilizar vancomicina. Entonces, ante el desabastecimiento de banco que tuvimos ahí prácticamente durante casi un año, eso eventualmente aumentó el consumo de Linezolid. Pero a pesar de eso, el porcentaje de aumento del Linezolid no llegó a compensar estrictamente hablando lo que se redujo o el faltante que hubiéramos tenido en cuanto a vancomicina. Entonces, incluso con ese pequeño ahí como factor distractor o este factor, este sesgo, particularmente en el caso del Linezolid,
en general vemos cómo hay una reducción en el uso de los antibióticos. Y cuando vemos porcentualmente esto, realmente vean, todos disminuyeron, o sea, el que menos había disminuido fue la oxacilina y se redujo en un 14% la prescripción. Como les decía, solamente el inesolid aumentó un 9% respecto a el comparador y fue en este escenario de que tuvimos que utilizarlo más por no tener disponible vancomicina. Y eso al final de cuentas dio pie a esta publicación que se presentó ahora en abril en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas. Y entonces vean cómo, al final de cuentas, esa reducción en el uso de antibióticos en dosis diarias definidas en ese periodo que se estudió llevó a una reducción también de más de $400,000 en inversión en el uso de antibióticos. Entonces, al final de cuentas, no solo se reduce eventualmente el uso de antibióticos, eso uno tiene que verlo reflejado en que eso es un impacto también desde el punto de vista económico para un sistema de salud y cómo eventualmente eso se puede invertir en otras cosas diferentes que no sea estar utilizando esos antibióticos y que si no se prescribieron probablemente era porque no se necesitaban y que si no hubiera existido esta estrategia de vigilancia y de optimización, realmente no hubiéramos visto este resultado. De lo último que hemos desarrollado es este protocolo que es para traslape, a tratamiento oral. Entonces, a través de un servicio que tenemos ahora que se llama Hospital de Día, que ha sido el sitio donde hemos empezado a implementar este protocolo de traslape. La idea es definir, sobre todo en el escenario de algunas patologías infecciosas en particular, en pacientes que estén clínicamente estables, que ya de base se pueden manejar de forma ambulatoria, que a partir de tener un cultivo que nos permita tomar una decisión de cuál va a ser la terapia antimicrobiana específica, en tanto ese paciente cumpla con ciertos criterios, se pueda traslapar de forma temprana, se pueda desescalonar de forma temprana de un tratamiento parenteral a un tratamiento oral. Y que eso permita que el paciente se maneje totalmente de forma ambulatoria, que no tenga que estar consultando al hospital, aunque sea para la aplicación del medicamento. Porque al final de cuentas, ese paciente que llegó solamente para que se le aplicara un antibiótico implicó que a ese paciente hay que colocarle una vía periférica en una vena. Y esa vía periférica eventualmente puede llevar a que haga un proceso de flebitis o celulitis en el sitio de esa vía. Y más bien que se termine complicando un paciente que ya estaba en condición de manejo ambulatorio, se termine complicando por otra infección asociada a la atención de la salud y que eventualmente ese paciente requiera más bien otra vez manejo hospitalario por alguna razón. Entonces, el desescalonar a tratamiento oral todos los pacientes que sea posible lo más temprano y en tanto sea seguro, va a favorecer una reducción de las complicaciones y al final de cuentas también una reducción en las consultas que estos pacientes van a tener a nivel hospitalario. Afortunadamente, ya esto no se está haciendo solamente a nivel público, sino que también ya hay hospitales a nivel privado, incluso en Costa Rica, que están ya implementando los programas de optimización de antimicrobianos. Y el hospital privado que tiene un poco más de experiencia y algo mucho más establecido en esto, realmente es por el momento el Hospital Clínica Bíblica y particularmente acá el doctor José Pablo Díaz, que es que trabaja en la parte de farmacia en el Hospital Clínica Bíblica, ha sido uno de los principales precursores e impulsores del PROA en este hospital y ya tienen su primera publicación relacionada sobre todo con el uso de profilaxis antimicrobiana en su hospital. Entonces es muy alentador ver que ya no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, que era algo que siempre se nos estaba escapando, estamos viendo resultados. Esta frase de George Orwell es desgraciadamente cierta, y es que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Qué quiere decir esto?
que no todo el mundo tiene acceso a las mismas cosas y eso implica también el poder acceder a tener un PROA en el hospital y los beneficios que eventualmente un PROA tiene desde el punto de vista hospitalario. Y al final de cuentas, la inequidad desde el punto de vista económico sigue siendo algo que pesa en la capacidad de implementar programas de optimización de antimicrobianos y el impacto que eso tiene en la salud de las personas. Cuando uno ve la distribución que hay en Costa Rica del número de especialistas en infectología, esto incluyendo infectología de adultos como infectología pediátrica particularmente, vean cómo San José concentra alrededor de 20 infectólogos al día de hoy trabajando con la caja. Mientras que después de ahí, Punta Arenas tiene uno, Guanacaste tiene una, Heredia tiene dos, que una está medio tiempo compartida con el Limón, y Cartago tiene uno. Entonces, la capacidad que tienen hospitales, como por ejemplo el Monseñor Zanahoria, que tiene solamente un infectólogo, que aparte de eso tiene que pasar visita, ver consulta, atender interconsultas, la capacidad que tiene un solo especialista en infectología de formar parte activa del programa de optimización de antimicrobianos se ve totalmente limitada. Y ahí ese espacio, afortunadamente, en muchos hospitales lo viene a llenar especialistas en medicina interna. Pero eventualmente en sitios con menos recursos, hay también menos recurso humano muchas veces para poder dedicarse de forma importante. Si dentro de los mismos hospitales que tenemos más recurso humano, como el México, Calderón, San Juan, es casi que misión imposible que alguno de los profesionales de salud, de microbiología, de farmacia, les den tiempo exclusivo para trabajar en PROA. O sea, ellos realmente tienen que seguir atendiendo sus labores usuales, pero aparte de eso, sacar tiempo para dedicárselo al programa. Entonces, no hay capacidad muchas veces de sustituirlos, no hay capacidad de eventualmente que se dediquen de forma exclusiva, no hay capacidad muchas veces de mandarlos con mayor frecuencia a capacitarse. Entonces, esto también determina mucho. Y desgraciadamente, el PRO al final entonces es una víctima del determinismo geográfico. Donde usted haya nacido, en qué lugar de Costa Rica usted viva, va a determinar también qué tan probable es que en el hospital que a usted le corresponde te hagan un programa de optimización de antimicrobianos. Y eso realmente no debería ser así. Si al final de cuentas estamos hablando de un solo sistema de salud, todos deberíamos tener derecho a acceder a las mismas cosas y esa no es la realidad. Al final, pues los objetivos que tienen los PROA son muy bonitos, digamos, dentro de ese mismo documento de la Asociación Panamericana de Infectología. Es reducir la utilización de antimicrobianos, reducir los costos, reducir efectos adversos, complicaciones como infecciones por clostridioides difíciles, la reducción de infecciones, por supuesto, minimizar las interacciones y reducir la resistencia. Pero esto solamente es posible si realmente los programas se logran implementar de forma adecuada. Si realmente tenemos el recurso humano, si tenemos el tiempo, si tenemos el recurso tecnológico incluso para poder recurrir a esto, si tenemos las alternativas terapéuticas para poder recurrir a esto. Con el aumento, como les decía ahora, de las infecciones por gérmenes resistentes a carbapenemasas, hemos terminado teniendo que dar muchas veces terapias combinadas con ciertos medicamentos que son medicamentos de compra. Y hablando, por ejemplo, con un colega infectólogo de un hospital regional, me decía, mira, es que yo sé que tengo que darle las dos cosas, pero resulta que farmacoterapia en mi hospital solo me aprueba uno de los dos medicamentos y porque dicen que no tienen presupuesto y entonces, ¿yo qué hago? Entonces, tener el recurso humano muchas veces, si no se tiene el recurso material para gestionar las decisiones y tomar las decisiones adecuadas desde el punto de vista terapéutico,
tiene un costo al final y tiene un costo desde el punto de vista de complicaciones, estancias y mortalidad también al final de cuentas para el paciente. Al final, yo les decía que esto es PROA en el contexto hospitalario, pero lo que vemos en hospitales es la punta del iceberg. De ahí para abajo, debajo de la superficie, están todos los antibióticos que se prescriben a nivel privado, que se prescriben en primer y segundo nivel de atención, los antibióticos que se venden muchas veces de forma libre en algunas farmacias. Entonces, nosotros realmente lo que estamos impactando es en una cosa mínima. Este es un registro danés del 2020, donde la parte verde de las columnas que ven es lo que corresponde al uso de antimicrobianos en el contexto hospitalario. Todo lo demás es atención primaria y cómo, sin importar cómo ha ido fluctuando el consumo de antibióticos a lo largo de 24 o 25 años de seguimiento, siempre la mayor parte de los antibióticos se utilizan y se prescriben fuera de los hospitales. Así que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer y qué podemos hacer con todos esos antibióticos que se están prescribiendo fuera del hospital? Y ya hay publicaciones también de cómo tratar de implementar pruebas en atención primaria. Y ahí la educación probablemente es fundamental, el darle alternativas y darle estrategias a los colegas que están en atención primaria para tomar mejores decisiones terapéuticas es fundamental para que se pueda lograr impactar de alguna forma la prescripción de antibióticos en primer y segundo nivel de atención a nivel privado también. Al final, de nuevo, esto es un tema de múltiples estrategias integradas y esto muchos venían relacionadas como con COVID en restringir el uso de antibióticos, tener guías de tratamiento, vigilar el cumplimiento, que se requiera autorización por parte de infectología para el uso de ciertos antibióticos, pero vean cómo alrededor de esto hay otro montón de elementos, donde el primero que vemos acá siempre va a ser el control y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Este es el punto fundamental probablemente y de lo que más impacto va a generar. Y por aquí en algún lado aparece el desarrollo de nuevas moléculas, pero esto de nuevo es nada más como una pausa cuando tenemos un antibiótico nuevo en esta marcha imparable del desarrollo de resistencia antimicrobiana, que el antibiótico en sí nos da como un periodo de alivio en algún momento, pero realmente no es la solución. Y que si lo pensamos, la mayor parte de los antibióticos nuevos, entre comillas, que tenemos ahora, muchos no son antibióticos nuevos, sino que muchos son antibióticos que se dejaron de utilizar mucho tiempo y los retomamos ahora, como las polimixinas, o eventualmente modificaciones de antibióticos que ya teníamos desde antes, como por ejemplo los betalactámicos asociados a inhibidores de betalactamasas, como ceftazidima y Bactam, por ejemplo, pero sigue siendo ceftazidima, sigue siendo un antibiótico ya de sobra conocido. Entonces, también no es como que, sí hay que desarrollar más antibióticos. Tampoco es tan sencillo y es un proceso desgraciadamente lento y que no va nunca a poder competir con la aparición de mecanismos de resistencia y el desarrollo de nuevos mecanismos de resistencia en las bacterias. Al final, los países, incluyendo a Costa Rica, tienen en teoría un plan nacional para tratar de reducir la resistencia a los antibióticos y esto fue un plan que se desarrolló para el 2018 al 2025 y de ahí venía como la cosa más linda el fortalecer y ampliar los PROA y se ve lindísimo dentro de la estrategia nacional, dentro del plan nacional. Pero cuando en el 2020 se hace una auditoría por parte de un ente externo que audita la caja en ese momento y nos dice, bueno, ¿cuál es la situación de PROA en este momento? Y es que en general, exceptuando algunos hospitales que lo habían implementado como una iniciativa local, no existían pruebas institucionales, no existían guías adecuadas de manejo, no existían directrices de manejo de enfermedades infecciosas,
desarrolladas a nivel de la caja como tal. Y entonces, a partir de esto, nace también una directriz a nivel central de la caja diciéndole a los hospitales, ok, tienen que tener prueba, ok, tenemos que tener prueba. Necesitamos esto y esto y esto y esto, necesitamos un profesional en farmacia, una en microbiología, necesitamos una enfermera, un epidemiólogo. Ah, no, 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 es que eso no. Bueno, entonces, hay una estrategia, dentro de la estrategia está lo de los PROA, el análisis de la caja dice que en general no existían programas de esos al 2020, se nos exige que lo tengamos, pero realmente no se nos ofrecen recursos para poder construir y desarrollar estos programas de optimización de antimicrobianos en la misma institución. Entonces, termina siendo un vacío donde al final de cuentas, si no es realmente por la preocupación y el interés de los mismos profesionales que ya trabajan ahí, que ya trabajamos ahí y que ya dedicamos el tiempo a otras cosas también, realmente a partir de esto y de este interés y esta preocupación es que nacen los PROA en nuestros hospitales, pero sigue habiendo una deuda muy grande desde el nivel central, desde el nivel institucional de la caja, para promover y propiciar que realmente se desarrollen los programas de optimización de antimicrobianos dentro de los hospitales de la caja. Para cerrar, la resistencia antimicrobiana es un problema que ya sabíamos que estaba ahí, nadie se puede hacer el sorprendido, va en aumento, necesitamos soluciones, los PROA son una parte de esas soluciones, no son la única solución, son una piecita ahí dentro de este rompecabezas. Es un problema que tiene determinantes de múltiples esferas, múltiples dimensiones, y por eso al final de cuentas necesitamos también estrategias que vengan desde múltiples esferas, de múltiples dimensiones también, de profesionales de múltiples áreas, que logremos implementar estrategias diferentes, que estén bien articuladas, como veíamos ahora, que sean coherentes, donde desgraciadamente la desigualdad en los recursos, la desigualdad en la atención afecta cómo funcionan los PROA y por eso el impacto, aunque es real, todavía es limitado. Y la pregunta es a veces, bueno, ¿por dónde empezamos entonces? Si muchas veces no tenemos los recursos para poder trabajar de la forma en la que quisiéramos en esto. Y sabemos que los PROA a nivel hospitalario tienen un impacto, pero tenemos que empezar a ver también, de nuevo, como les decía, cómo trabajamos en la prescripción de antibióticos fuera de los hospitales, porque gran parte de los problemas que tenemos vienen desde ahí. Y ya cuando uno está en un hospital como el Hospital México, está en una pequeña burbuja también, donde tiene acceso a muchas cosas que otros colegas no tienen en sus hospitales, pero también está ya hacia el final de una cadena de eventos donde este paciente ya recibió tratamiento antibiótico en 2 o 3 momentos antes de que llega a nosotros y entonces muchas veces el impacto que podemos tener no es el que quisiéramos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer antes? ¿Cómo podemos eventualmente implementar más tempranamente estos programas para realmente ver un impacto que genere cambios mayores en todo el sistema? Este es un poco de compartirles de dónde viene el tema de los PROA, conceptualmente qué son, por qué se hacen, por qué sirven, pero también compartirles un poco de qué hacemos en el día a día y como una foto ahí del mundo real, de cómo trabajamos con los PROA dentro de la caja y particularmente dentro del Hospital México. Saúl, muchísimas gracias por tu excepcional super presentación. Eh, siempre que te oigo hablar sobre este tema, termino realmente con una mezcla de sentimientos y de emociones, debo confesarlo. Del lado positivo, puedo mencionar las iniciativas, como bien lo dijiste, a nivel local,
por implementar estos programas. Es un inicio que resulta de la concientización que tienen algunos de los profesionales en hospitales y en clínicas incluso. Eh, digamos que eso es muy positivo. Saber que algo se mueve, por lo menos en ese sentido, que hay alguna toma de conciencia al respecto, me parece fantástico. Y los resultados que se logran eh, son realmente significativos. Pero es que tengo varias preguntas que del otro lado de los sentimientos y las emociones negativas. Una de ellas es sobre lo que vos llamaste determinismo geográfico y la distribución de los profesionales de infectología en los diferentes áreas del país. Estoy contando 26, 27 personas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántos infectólogos requiere Costa Rica? Eso siempre se hace, se dice, qué sé yo, un infectólogo por cada 1.000 pacientes o un infectólogo por cada 10.000. ¿Cuál es la cifra que se conoce para infectología? ¿Tienes el dato? Teóricamente, por lo menos la recomendación que hay aproximadamente es que por cada, lo habíamos comentado con mi jefe hace poco, me parece que era por cada 25.000, sí, por cada 20, no, perdón, por cada 5.000 pacientes, más o menos aproximadamente, debería haber un infectólogo en el país. Wow. Estamos hablando, digamos, de 5 millones de personas Ajá, y necesitas uno por cada 5.000. ¿Fue lo que por dijiste? cada 5.000, idealmente, digamos. Sí, estamos hablando en estos momentos de que si pudiéramos enfrentar la situación, necesitaríamos 1.000 infectólogos en el país, no 27. Exacto. Ok, asumiendo de que los 5 millones de personas llegan a los servicios de salud públicos. Ok. Hay un tema caja. Vamos a ver, y con el tema de la caja, quienes estamos muy cerca en el sector de la salud, el tema de la caja es un tema muy sensible, muy querido, y sin tener que comprometerte política y éticamente. ¿Vos crees que esto cambie a futuro, que nos podamos acercar y pasar de 27 a 50, considerando la fuga de los médicos, considerando las condiciones laborales, considerando el vallecentrismo que tenemos en Costa Rica, que todo el mundo quiere estar en el Valle Central, eh, y la poca estimulación que hay para irse a trabajar a las regiones lejanas del Valle Central, a pesar de que Costa Rica es un país muy pequeñito? ¿Vos crees que en ese ámbito en particular se ve luz al final del túnel, por lo menos algo que centelle de cuando en cuando, o el panorama lo ves muy oscuro? Yo veo muy difícil que cambie. Eh, Vamos a ver, te lo voy a poner así, para poner un ejemplo fácil. Dentro de los últimos 5 infectólogos, probablemente, sí, 5, que se habían formado después de que yo me gradué, hay 3 que actualmente no están trabajando con la caja, sino que trabajan con el INSS, por ejemplo. Ah, Entonces, dentro de la misma escasez que hay en la formación de especialistas en un área como infectología, desgraciadamente todos caemos dentro del mismo problema, que no hay una política institucional para retener al especialista, y hablemos de retenerlo por los motivos adecuados, de motivar a las y los especialistas para quedarse dentro de la caja y para que trabajar dentro de la caja sea atractivo. ujú, Y no hablemos solamente del tema salarial, claro. hablemos realmente de cuál es el trato que en muchos aspectos se ofrece a los y las especialistas, y cómo eso realmente hace que quedarse muchas veces dentro de la caja
no sea, no sea la opción más atractiva. Y es algo que a corto plazo no se va a ver un cambio y que desgraciadamente es un fenómeno que viene desde hace años. Ujú, Por ejemplo, cuando uno ve qué alternativas se plantean actualmente para cubrir la falta de especialistas, no se habla por ningún lado de mejorar las condiciones en las que se trabaja. ujú, Y eso también incluye el volver atractivo trabajar fuera del, del área metropolitana, saliendo de esta visión vallecentrista que decías. ¿Por qué? Porque uno no tiene que pensar solamente en ofrecerle especialistas a los hospitales fuera del área metropolitana. Tiene que ofrecer especializar la medicina fuera del Valle Central. Si solamente estamos enviando especialistas en un montón de áreas a zonas fuera del Valle Central sin darle los recursos para resolver y para trabajar con todo el potencial que puedan tener, no sé para si... nadie es atractivo ir a trabajar a estos lugares para convertirse en referidores de pacientes a un nivel central porque no pueden ofrecerle muchas veces otras cosas a los pacientes. Ujú, Y ujú, yo reconozco y yo admiro muchísimo el trabajo que más bien hacen muchos de estos colegas y cómo han tratado de ir atrayendo recurso para diagnóstico y para tratamiento, pero de nuevo, es por su preocupación, por su insistencia y porque afortunadamente se toparon con alguien en su hospital, con un jefe, con un director que entendió esa visión y empezó a ver cómo buscaba recursos, pero realmente no es porque conceptualmente a nivel central en la caja exista esta visión de realmente especializar la medicina. ujú. Y suena lindísimo inaugurar hospitales, suena políticamente hermoso y es algo, una medida muy popular, es decir, que vamos a inaugurar un hospital en X provincia. Bueno, ¿y con qué llenamos esto? Y no solo hablemos de recursos, materiales, Mm, equipos, no, no, ¿con qué profesionales en salud, médicos, de enfermería, de microbiología, de farmacia, de qué vamos a dotarle realmente a este hospital para que sea una verdadera solución al problema de salud que tiene esa zona del país? Porque si no, nada más es el mismo problema en una casa nueva, pero ah, realmente no se resuelve nada si ah, de la mano con la infraestructura y la parte tecnológica no viene de la mano el motivar y el incentivar al recurso humano para que quiera ir a estas zonas y quedarse en estas zonas. Entonces, esto es una cuestión cultural, idiosincrática muy, muy compleja y uno es testigo de que realmente la formación de la mayor parte de los especialistas se da en los hospitales en el Valle Central y ahora afortunadamente en la medida que han llegado especialistas más jóvenes a otros hospitales fuera del área metropolitana, entonces se ha abierto un poco más la posibilidad de que los residentes en sus años de formación puedan ir a estos otros hospitales y exponerse desde antes a trabajar acá y a decir, acá se puede trabajar y se pueden hacer muchas cosas. Quedarse en un hospital central no es la única opción. ujú. Pero bueno, ya que aparece gente que logra ver esto y quiere ir a estos lugares, lo que debería estar procurando la caja es cómo logramos que estas personas se quieran quedar trabajando acá. Y eso yo siento que no está pasando, a corto plazo no va a suceder. La respuesta a nuestro problema, cuando uno las escucha, no vienen por ahí y eso no va a cambiar. Necesitaríamos una reestructuración muy grande, incluso de la visión de la caja como institución y de la salud como país que desgraciadamente no estamos teniendo y no la veo cambiando a corto plazo. Ujú. Mira, es interesante porque esa concentración de especialistas en el Valle Central coincide, va de la mano, con
la ausencia de desarrollo en las costas de Costa Rica y en las zonas fronterizas. Es decir, que si nosotros no tenemos desarrollo en esas zonas, no vamos a ver un crecimiento demográfico que justifique la instalación de hospitales más grandes, incluso eventualmente hospitales de referencia, y debido a que justamente no hay este desarrollo económico, la gente relativamente vive mal. Es como que le cae el problema dos veces, es decir, carecen de infectólogos y los recursos económicos están ausentes. Eso es algo que se le ha criticado fuertemente a la sociedad costarricense y lo quiero conversar con vos porque durante todo este curso he estado hablando de bacterias. Ha sido puro bacterias, bacterias, bacterias y sé que mis estudiantes deben estar cansados de oír bacterias. Pero de esta forma uno logra contextualizar mucho mejor todas las implicaciones, no solamente en el área de salud, políticas, económicas, sociales, culturales, que tiene esta situación. Tengo un par de dudas más, para no quitarte tanto tiempo. Usaste una palabra, digamos, muy fuerte en un momento y dijiste restricción. ¿Ok? Es decir, restricción en el uso de los antibióticos. Eso de alguna manera viene a limitar el acto médico de los colegas. Mire, disculpe, usted piensa que, pero yo le estoy diciendo esto otro. Eh, ¿Qué tan fácil es esa interconsulta entre los diferentes médicos, eh, entre las diferentes generaciones de médicos? Porque yo creo que la escuela de infectología que tiene Costa Rica es brillante, sin duda alguna. Pero ¿qué pasa del conocimiento de médicos de otras especialidades, específicamente sobre el tema de la resistencia a los antimicrobianos? Supongo que los médicos internistas andan más o menos cerca por ahí. Pero ¿qué pasa con los médicos, digamos, que están un poco más distantes de las infecciones como tal? ¿Es tan fácil esa interacción? ¿Es tan fácil esa restricción? Ese diálogo es muy complejo y de verdad es muy complejo por lo que decís, porque hay un tema incluso muchas veces generacional, incluso Mm, donde para un médico que eventualmente pudo ser mi profesor durante diferentes meses de la carrera, que de repente ahora tenga que encontrarse en una valoración mía que yo le diga, no, mira, es que este antibiótico particularmente, no, o sea, no lo puedes utilizar en este escenario o no lo vas a ujú, utilizar en este escenario. Entonces es un diálogo que es complicado y hay mucha resistencia en general también, para usar la palabra ujú, en otro contexto, hay mucha resistencia en cuanto a estas estrategias que sean restrictivas y por eso son como el último recurso al que se debería apelar dentro de los programas de optimización de antimicrobianos. ujú, ujú, Creo que en la medida en la que más bien se ha hecho divulgación de qué son estos programas de optimización y en la medida que se ha procurado darle a los colegas de otras áreas eh, recursos para poder tomar decisiones igual eh, basados en la evidencia y cuáles son las recomendaciones, no de lo que al PROA del Hospital México se le ocurre, sino realmente lo que son las recomendaciones de expertos a nivel mundial en el manejo de ciertas cosas y cómo el manejo de ciertas patologías ha ido cambiando. Apelar a ese recurso académico creo que hace que la discusión sea más fácil y que eventualmente exista menos rechazo, menos ujú, resistencia a este tipo de medidas que son muy restrictivas. claro. Pero sin duda no es un diálogo fácil de tener muchas veces. Muchas veces hay eh, mucho problema y vamos a ver, incluso cuestiones a veces de eh, egos, ¿por qué no decirlo? Muchas veces a la hora de tomar las decisiones y, y de ahí creo que más bien
justamente es que entre más restrictivas sean estas estrategias y más resistencia generen, más se hace necesario acercarse y hablar y tratar de explicar y tratar de entender por qué se están tomando eventualmente estas decisiones. Y si bien es cierto, la respuesta usual con medidas restrictivas es como la resistencia o el rechazo a esa medida restrictiva, por otro lado, afortunadamente, la respuesta, creo que 9 de cada 10 veces que uno trata de acercarse y entonces hablar directamente con el colega y entender qué está pensando y tratar de comunicar qué es lo que yo estoy pensando, da buenos resultados. Entonces, creo que en la medida en la que hemos ido como entendiendo que esta comunicación y que la educación es una parte fundamental de cómo funcionan los PROA, eso ha permitido que haya un poco más de acercamiento y que más bien estas otras especialidades Mm, eventualmente quieran integrarse claro, un claro. poco más en este proceso. Y en general ese diálogo se tiene mucho, sobre todo con las especialidades, más de la parte meramente médica, digamos, no quirúrgica, Ujú, porque más ujú. bien muchas veces los colegas de la parte quirúrgica se sienten quizá incluso un poco como aliviados cuando hay alguien más bien de infectología, medicina interna, que les da apoyo con la parte del tratamiento antimicrobiano, porque así como ellos saben y son capaces de manejar una serie de cosas que cuando uno no es cirujano no tiene las competencias para hacerlo, también ellos reconocen que el abocarse a esto meramente quirúrgico de procedimientos también los aleja de prácticas de prescripción de antibióticos, de otro tipo de medicamentos. Entonces, más bien ellos a veces uno siente que están como aliviados cuando uno llega y aparece y trata eventualmente de decirle, no, vamos por acá. Entonces, sobre todo con los colegas de la parte más clínica, es con los Mm, que se hace más necesario eventualmente mm, este, este diálogo, porque sí, la respuesta usual a medidas que sean restrictivas va a ser de mucho rechazo, mucha claro, resistencia, claro. digamos, a esas medidas, sin duda. Claro. Mira, un poquito más técnico, la capacidad que tiene el PROA, en este caso del Hospital México, eh, entendiendo la complejidad de patologías que tienen que conocer, los procedimientos médicos, la lista debe ser casi que infinita, y considerando que en nuestros hospitales más grandes en el Valle Central se están manejando más de 50 especialidades distintas. ¿Cómo hacen ustedes para escoger sobre qué tipo de infecciones se abordan, toman las decisiones, desarrollan los protocolos? Porque humanamente considero que es imposible que se logren observar todas las posibles infecciones que se presentan en el hospital. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para seleccionar las patologías o las especialidades o el tipo de caso, los servicios? Claro, acá probablemente, y ahí es donde entra muchísimo eh, la parte del epidemiólogo clínico que tenemos en el hospital y en sí el comité de infecciones asociadas a la atención de la salud, Mm, porque dichosamente para nosotros y desgraciadamente para ellos, ellos llevan un registro absolutamente de todos los casos, digamos, por ejemplo, relacionado con algún cultivo que ya por haberse tomado después de 48 horas a nivel hospitalario se considera como una infección nosocomial, al final microbiología les reporta todo esto a ellos, ujú, ujú. entonces inevitablemente se enteran de cualquier aislamiento microbiológico que haya en algún paciente hospitalizado y Ah, le dan seguimiento. Entonces, a partir de ver cuáles son las infecciones, por un lado, más frecuentes o que tengan mayor repercusión en
mortalidad también. Probablemente a partir de ahí es que escogemos cuáles son como nuestros servicios prioritarios y cuáles son las infecciones prioritarias para tratar de incidir sobre esas primero. Y Ujú. uno quisiera poder estar presente en un montón de escenarios más, pero sobre todo es por una cuestión de frecuencia y por una cuestión de severidad dentro de la estadística que se tenga ya dentro de el seguimiento de infecciones asociadas a atención de la salud, Ujú. que tratamos de definir cuáles van a ser las patologías a las que primariamente les vamos a brindar atención, porque definitivamente, si no es así, no podríamos como abarcar todo de forma general. Claro. Perfecto. Mira, Saúl, muchísimas gracias, por tu tiempo, por compartir con nosotros tantas cosas. Como te digo, quedo con la mezcla de sentimientos. Es sumamente positivo ver que hay pruebas que están funcionando en el país. Es un poco preocupante las dificultades que están enfrentando para poder implementarlo digamos, en todos los hospitales que lo requieran, que me, que yo apostaría que serían muchos. Sé que lo están haciendo en algunas clínicas, ¿ya? ¿Sí? Eh, y yo creo que el esfuerzo y esa estrategia de venir del bottom up, o sea, desde la base hacia arriba, parece que está funcionando. No son las condiciones óptimas, pero yo digo que es una pequeña lucecita que podemos ver al final del túnel. Saúl, otra vez, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo hasta la Gracias, gracias, caliente ciudad de Atenas, en donde te encuentras, desde las frías nubes de Coronado. pero nada, Eh, Espero que te encuentres muy bien y yo le voy a pasar este enlace a los estudiantes, con el ruego de que si tienen alguna pregunta me las dirijan a mí y yo te las comparto posteriormente. por supuesto, encantado Fantástico. y un placer compartir con ustedes. Perfecto, Saúl. Muchas gracias. Gracias a ustedes.